Ministro, buenos días. Tenemos que empezar hablando de la licitación por 6.6 millones de dólares para uniformes, porque escuchábamos, decía usted ayer, que sí está en condiciones el pliego de bases y condiciones, valga la redundancia, según su consideración, este pliego que recibió protestas que ahora están siendo analizadas por contrataciones públicas. Queríamos ir al grano y preguntarle, porque usted hablaba de calidad, de la exigencia de calidad para la confección de estos uniformes en el pliego de bases y condiciones, porque lo que quieren es calidad, así es, ¿verdad? Sí. Entonces quería preguntarle específicamente por la exigencia que está en el pliego de bases y condiciones que habla de que el oferente tiene que justificar el uso de algodón orgánico con reducción del 50% en consumo de agua en el proceso de teñido y asegurar condiciones de comercio justo en la cadena de suministro. Exacto. Ese tipo de exigencias tan detalladas que habla de algodón orgánico y demás, ¿cómo van a hacer desde el Ministerio de Educación para confirmar, en el caso de que el pliego no se modifique, que el proveedor realmente está cumpliendo este tipo de exigencias tan altas? Mire, eso es muy simple porque eso significa en términos de la cotidianeidad, perdón, antes muy buenos días, que lo que buscamos es que sea una confección hecha en Paraguay, porque cuando se habla de otra calidad, de otra tela, generalmente es tela que es una confección que se trae de otro sitio y es algo que nosotros, una de las cuestiones que queremos es que esto genere mano de obra, que esto genere trabajo y que esto genere posibilidad a los paraguayos. Por lo tanto, asegurarnos de que las telas además tengan un cierto porcentaje más importante que de algodón que de poliéster, por decirlo de alguna manera, solamente por decir de alguna manera. Y lo que esta parte del pliego hace es asegurarse de que esa confección va a ser hecha en el territorio nacional. Ministro, y la queja de que específica también de que esta licitación deja de lado a pequeñas y medianas empresas en el país. Uno de los cuestionamientos indica por qué no se importa nomás ya, si no va a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la consideración suya al respecto? Dos conceptos. Las grandes licitaciones o las licitaciones de este tamaño no se pueden hacer con 3 o 4 costureras. No se pueden hacer por el volumen, por la calidad, por lo que se requiere también en entrega. Ahora, eso no quiere decir, hay un error enorme cuando se piensa que se deja fuera a la industria nacional o a las costureras. ¿Por qué? Porque se va a necesitar de todas. Y te voy a poner un ejemplo que ahora nos está pasando. Nos está pasando con los libros. Las imprentas están todas colapsadas. No tienen posibilidad de hacer otro trabajo que no sea para el Ministerio de Educación. Algunas incluso se han descompuesto sus máquinas y inclusive no habían previsto la reparación. Entonces, cuando uno va a trabajar con el Estado y va a tener una necesidad de producción con la cantidad que nosotros requerimos y en el tiempo que nosotros requerimos y con la distribución que nosotros requerimos, evidentemente eso las pequeñas empresas no lo pueden hacer, pero no quiere decir que las pequeñas empresas no van a trabajar, porque también si leyeron el pliego van a ver que el pliego permite los consorcios, las asociaciones, o sea, acá realmente en el cálculo que hemos hecho, porque acá hay una cuestión que es muy sencilla, en todas las dinámicas, pero en este caso hablando de la confección, lo que se toma es cuánto tiempo le lleva a una persona confeccionar una remera en este caso, ¿verdad? Y eso tiene un tiempo de cortado, tiene un tiempo de cosido, tiene un tiempo. Ese tiempo que te lleva se multiplica por N para saber la cantidad, que en este caso más de 200.000 por 2. Y eso, ¿cuánto tiempo te lleva la confección? ¿Cuántas personas necesito? Así de sencillo. Entonces, ¿cuántas personas necesito? Acá necesitamos nosotros un volumen de casi más de 1.000 personas trabajando en torno a esto para lograr ponerlo en tiempo. Entonces, hay muchas cuestiones que es así. Esto no es es como un campeonato, es decir, la Copa Libertadores. Y yo quiero jugar la Copa Libertadores. Y sí, pero no clasificaste. Entonces, hay muchos que no van a clasificar para jugar este torneo porque este es un torneo que tiene otras condiciones y exigencias. Y eso es así. Lo que no quiere decir que no puedan trabajar. Ministro,
Por último, sobre este tema de las licitaciones, porque ciertamente hay mucho que hablar con usted, le agradecemos mucho la presencia en estudios esta mañana. Ministro, ¿por qué? O sea, yo entiendo que el dinero que se va a usar, los 6.6 millones de dólares, son parte de un buen uso del dinero en otras áreas y que están priorizando esto, entregar uniformes. ¿Por qué priorizar los uniformes, o sea, 2 remeras y una camperita para los niños, para 200.000 niños de 22 distritos priorizados, cuando existen otras necesidades y hoy se cuestiona que solamente van a poder hacer algunas de las tantas aulas, por ejemplo, que se necesitan en el país? Mira, ese análisis que se hace no es adecuado para la función pública, porque yo no puedo, porque tuve ahorro en kits escolares, utilizar en infraestructura. Así no se mueve el Estado. El Estado tiene otra manera de funcionar. Ahora bien, yo quiero decir, y aquí solamente quiero ajustar un detalle, yo no le llamo uniforme. Estas son ropas de trabajo y tiene que ver con la pregunta que haces y es muy importante por lo siguiente. Nosotros hicimos un estudio de por qué los chicos no están en la escuela. Y en las zonas carenciadas, asentamientos o zonas desfavorecidas, los chicos no se van a la escuela porque no tienen ropa. Su remera está rota, su pantaloncito no está roto, no tienen zapatos y no tienen esa posibilidad de ir. Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros tenemos que empezar por esas zonas más necesitadas, por esas zonas donde el factor vestimenta es un factor que hace que el chico no esté. Tenemos 2 factores sumamente importantes: la comida, que hoy ha logrado que en esas comunidades se iba solo el 50% de chicos al colegio, hoy se va al 98%. Y ahora la vestimenta, aparte de los kits. Es decir, estas son acciones de equidad. Estas son acciones que tomamos para que los que no pueden estar en la escuela. Ese es el principio y la motivación firme y fundamental. Mientras no es que no se está haciendo otras cosas en infraestructura, sino que la estamos haciendo con otros recursos, se va creciendo y se va gestionando. Probablemente hicimos más construcción en 15 meses que en los últimos 10 años. Entonces, lógicamente, lo que venía y lo que se había invertido en materia de infraestructura en educación en los últimos años no había sido suficiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que se está ordenando en todos los ámbitos la educación. Con esto no quiero decir que ya llegamos, quiero decir que todavía falta, pero también quiero decir que estamos haciendo un trabajo de equidad. ¿Qué significa de equidad? Estamos nivelando las zonas que más necesitan prioritariamente para que esos niños de esas zonas puedan tener la posibilidad de estar en la escuela, entender la escuela y desarrollarse. Ministro, buen día. Seguramente ya le preguntaron a los compañeros el tema de las aulas. Queremos también profundizar con usted eso, pero antes de llegar a ese punto, tal vez hasta puede ser un guiroreí lo que le pregunte, pero hablaba usted del tema de la ropa, el uniforme. ¿Alguna vez se plantearon en Paraguay la posibilidad de suprimir el uso del uniforme? Digo, porque el otro día estábamos tocando ese tema en la radio también y muchos padres decían, es un gasto innecesario, o sea, para nosotros sería más fácil invertir en otras cosas con los chicos y enviarle con la ropa que tenemos, que es la ropa habitual. ¿Ese planteamiento, ministro, alguna vez rondó aquí en Paraguay o sí, es definitivamente sí, es un muy buen punto porque tiene muchas implicancias pedagógicas en el sentido del uniforme. El uniforme, si miramos, es una sola forma, ¿verdad? Y la verdad que lo que queremos es que cada quien tenga su creatividad, su posibilidad. Entonces nosotros hablamos de vestimenta escolar, porque lo que sí vemos es que es necesario para algunas comunidades. Ahora bien, también es una identidad que tiene el chico con su institución, ¿verdad? Pero esta es un debate y un muy buen análisis que sí tenemos que hacer, que es cómo vamos a trabajar el tema de la vestimenta, porque también tengo reclamos en colegios donde no se exige el uniforme. La familia sufre mucho porque tiene que comprar ropa especial, tiene que comprar todos los días, tiene que el niño cambiarse, tiene que tener o sea, hay dificultades por todos lados o por donde mires, hacia un lado o hacia otro. Y también es importante que haya una dinámica en la escuela de respeto de cómo vamos a irnos vestidos. Yo
tengo que decir que conozco instituciones donde no se tiene el uniforme, donde a veces las personas se van vestidas o los jóvenes van vestidos de una manera que no es apropiada para ir a una escuela. Entonces, hay mucho que dialogar, hay mucho que reflexionar en torno a esto. Por ahora el uniforme ayuda a las familias, nosotros sentimos eso y vemos que ayuda a la familia a que el chico pueda ir y a minimizar realmente los gastos, porque si tiene que comprar más, si tiene que ir con otra ropa, es mayor el gasto que si va con un uniforme. Y eso acá hay madres que pueden certificar. Ministro, entonces explicaba usted que administrativamente no se puede dar el uso de esos 6 millones de dólares en algo que no tenga que ver con los kits escolares, si entiendo bien. Ahora, la consulta es, ¿sigue siendo una prioridad? Si usted explicaba también, bueno, hay otras prioridades, pero vemos también en estos distritos priorizados la necesidad de más docentes, más rubros docentes. No había forma de refinanciar esto como para que hayan más docentes en esas zonas. Mira, ahí eso es otro punto que incluso ayer estoy resolviendo por departamento. Y te voy a contar, un municipio de Alto Paraná tiene 10 escuelas, cada escuela tiene 4 alumnos y tiene 10 docentes. ¿Te parece que falta rubro? Bueno, o sea, si nosotros seguimos reproduciendo un sistema educativo y no hacemos cambio profundo, nosotros mismos caemos en la trampa de un sistema. En esa localidad nos falta rubro, en esa localidad lo que falta es reorganizar los rubros que ya hay. Hay más maestros que alumnos. Entonces, ese tipo, y te pongo un ejemplo, hay cientos de ejemplos como este, ¿verdad? Pero la comunidad probablemente te va a exigir más rubro, porque hay que reconocer que es una posibilidad que la gente busca para tomar un empleo y que es absolutamente legítimo, ¿verdad? Pero no se puede hacer a costa de un buen diseño, a costa de un buen programa de trabajo pedagógico y sobre todo de utilización de los recursos que ya tenemos, por un lado. Pero por otro lado, sí el año pasado pedimos y este año nos han dado dentro del presupuesto más rubros, sobre todo los rubros, y hay que decirlo, hace falta en la educación media, no así en la primaria que conocíamos con el nombre de primaria, de primero a sexto grado, donde ya hay una saturación de profesionales. Ministro, faltan 16.450 aulas, dicen, pero solo se van a construir 363. Ese déficit, y siguen faltando más de 16.000 aulas, van a seguir faltando en todo caso. ¿A qué reflexión les lleva a ustedes, ministro, teniendo en cuenta que ustedes saben lo que falta, pero que solamente esto, que es un porcentaje ínfimo, pueden solucionar? O sea, yo, ciudadano común, padre de familia, padre de criatura en edad escolar, me pregunto entonces, bueno, pero algo está fallando, o van a dejar así nomás entonces también, o algo se va a hacer. Es la que pregunta que muy bien, que el padre nosotros cuando llegamos hicimos ese análisis y ese número no es correcto porque tiene un error de concepción. Resulta que un local escolar tiene 3 escuelas adentro. Una que funciona a la mañana, otra funciona a la tarde y otra funciona a la noche. Son 3 instituciones en un local. Esas 3 instituciones ponen que necesitan reparación de aula. Ahora yo te pregunto, ¿se necesitan 3 reparaciones o una sola? Se necesita una sola, pero está puesta 3 veces. Entonces, hay un número que se usó, que se envió, que se tenía, que se tiene, no sé en dónde, que corresponde a este análisis. ¿Qué hicimos nosotros? De alguna manera blanqueamos ese análisis y decimos, ¿qué falta? Y faltan 6.800 y pocos locales que tienen que ser intervenidos. De esos 6.800 hemos hecho intervención en 4.000 locales. No, falta. Ahí nomás, perdón, ¿verdad? Sí. Pero siguiendo entonces esa lógica, dice que voy a dividir 16.450 dividido 3. Entonces vamos a decir que está bien, un aula se utiliza en 3 turnos, ok, pero igual sigue siendo casi 5.500 aulas, entonces las que faltarían
y solamente se van a construir Y eso 363. no me estuviste escuchando entonces. Ajá. Te voy a volver a decir. No, por eso. Son 6.800 locales. Ok. 4.000 ya hicimos intervención. Entonces, evidentemente falta, pero no es esa cifra y ya hemos hecho en 14 meses 4.000 intervenciones, ¿verdad? Es decir, todavía queda un poquito que vamos a ir haciendo y esas 300 no son las 300 que vamos a intervenir. Estamos haciendo ya intervención en 4.000 y este año se tiene pensado 316 grandes reparaciones. No son las 316 las únicas, grandes reparaciones. Además, hay un fondo que se llama gratuidad que le damos a los directores para que ellos hagan sus propias reparaciones, de estas reparaciones rápidas que se necesitan, ¿verdad? Pero Entonces, ahí pues yo entiendo, ministro, que esas intervenciones que usted dice entonces son ya super reparaciones pequeñas nomás, entonces también. pero claro, eso está en la necesidad, pero así nomás es las reparaciones y las necesidades de esas escuelas. No son necesidades de hacer una escuela nueva. Hay que reparar el techo, hay que poner una ventana, hay que poner a lo mejor en condiciones ciertos espacios para estar. Y te voy a decir cuál es la constante de lo que más piden. Lo que más piden. Porque ahí justamente yo hoy explicaba más temprano el sistema de los incentivos cuando se pone mal. Entonces funciona de una manera errada. Una escuela para ser atendida tiene que poner que está en situación de derrumbe, si no, no se le atiende. Entonces todas están en situación de derrumbe, pero vos te vas y lo que había sido quiere es un tinglado. Entonces hay que entender todo ese tipo de funcionamiento también y hay que, nosotros por eso nos estamos inmiscuyendo mucho más en este tema de la infraestructura, que también es un tema complejo y complicado porque hay escuelas que se reparan y vuelven a estar en situación de... ¿Por qué? Porque en realidad no es que necesitan una reparación, sino que quieren ir creciendo en su infraestructura hacia otras cosas que incluso en algunos casos, como yo le decía a la directora hoy, no es necesario que tengamos un tinglado. En concreto, Sí. ministro, para ir redondeando también, porque lastimosamente en televisión es así, ¿verdad? El tiempo, usted sabe que es limitado. Y en radio también. Pero vamos a hablar de un caso concreto del que informábamos esta mañana tempranito, se informó ayer también y usted seguro ya lo conoce. El caso de la escuela de Horqueta, donde se derrumbó el techo esta semana y no saben dónde van a comenzar las clases. En ese tipo de situación, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Nosotros ahí tomamos carta directamente con la dirección departamental. Estamos hablando con la gobernadora para ver cómo se puede intervenir de dos maneras. Nosotros consideramos que la mejor es la reubicación, porque son escuelas, te repito, que tienen un número de alumnos que sí puede ser reubicado por escuelas que están en la cercanía. ¿Y cuál es el criterio? Escuelas que están hasta 4 kilómetros, ¿verdad? Entonces, se puede llegar, se puede invertir, y estoy hablando con los intendentes incluso para que le pongan transporte, porque entonces esa es una manera práctica y rápida de arrancar, de comenzar y ver si realmente esa escuela va a ser o necesita ser reparada o vamos a fortalecer la infraestructura de esta otra escuela que es la que va a recibir a los chicos, ¿verdad? En ese proyecto estamos, yo creo, ese probablemente va a ser uno de los proyectos más trascendentes y lindos en materia de infraestructura del Paraguay si es que lo logramos hacer. Ministro, muchísimas gracias por evacuar las consultas, gracias por este tiempo. Carlos, Vivi, un abrazo, un beso también para ustedes. Gracias Saludos. a ustedes. Nos vemos después, Iván. Nos vemos Sí, en un ratito. enseguida, en 29 minutos nos vemos. Ya Dale, está. contado. Iván Leguizamón y... Para el desayuno Para el correspondiente, de eso desayuno. estábamos hablando. Sí, interesante es lo que dice el ministro porque planteaba al final el tema del transporte para estos chicos de Horqueta en el caso que vean que no se pueden desarrollar clases ahí de la escuela que veíamos, la escuela Carlos Antonio López. Sin embargo, ese proyecto de transporte escolar para los niños en las zonas rurales tiene como mínimo, yo te juro que hace como mínimo 10 años que 10 escucho. mínimo, sí. Sí, y no existe el transporte escolar para los chicos en las zonas rurales. Y lo más importante también, o sea, otra cosa importante Sí. en realidad que decía que lo de las 16.450 aulas que faltan es un error de número, dice. Sí. Alega el ministro que Alega el ministro. es un error de concepción, dijo. Un error de concepción. Y después está lo otro que mencionaba él, que hay zonas donde hay escuelas que tienen pocos estudiantes y muchos docentes. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de que ese es un problema de una escuela en San Pedro, por ejemplo, y el ejemplo que daba el ministro es de Alto Paraná. ¿Y cómo vas a hacer para trasladar el rubro y el profesor de Alto Paraná hasta San Pedro? Es todo un reto, porque en realidad
no es tan sencillo reorganizar lo que hay, y sí hay concretamente niños que no tienen docentes en aula en escuelas del interior del país y también incluso en la capital del país. Y según él, son poquísimas las instituciones que necesitan una reparación completa. Dice que la mayoría hacen intervenciones, o sea, reparaciones pequeñas, y hay sí otras grandes obras que se van a ejecutar en el marco de las que ya también se están anunciando en todos los medios.